El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 8 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Maduro se cruza a Macron en la cumbre, saben ustedes, del clima. Cuando nos visita, esto lo dice el País de España, que hace un resumen de este encuentro informal entre Nicolás Maduro y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos se emplazaron en la Cumbre Mundial del Clima a trabajar de manera bilateral. Esto ha generado toda clase de reacciones, pero yo les comento algunos detalles. En los pasillos de la Cumbre Mundial del Clima se encontraron este lunes dos hombres de personalidades totalmente opuestas. Nicolás Maduro mantuvo un encuentro de casi 2 minutos con el líder francés Emmanuel Macron. En una forma de saludar muy suya, Maduro elevó el tono y se dirigió de forma socarrona a Macron, chapurreando algunas palabras en francés. Macron, más sereno, se acercó a su interlocutor en busca de mayor intimidad y le dijo que había que conseguir este camino, lo que parece una referencia a la mesa de negociaciones de México entre el chavismo y la oposición para lograr celebrar elecciones presidenciales verificables en el año 2024. Todo esto es interpretación, obviamente, del periodista Juan Diego Quesada. Más adelante, Macron ha parecido referirse a este proceso de transición y ha emplazado a Maduro a hablar más adelante, a comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. A la orden, ha contestado el venezolano. Y bueno, esto ha generado toda clase de reacciones por la actitud del presidente francés, tomando en consideración las graves acusaciones o señalamientos contra el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo en materia de derechos humanos. Saben ustedes, el fiscal Karim Khan pidió recientemente autorización para continuar investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Esta escena recordábamos lamentablemente que Francia, saben ustedes, en junio pidió que Irán y Venezuela volvieran al mercado petrolero. Ojalá no sea este el motivo de la cordialidad. Esto lo decimos nosotros a título personal. De hecho, la Deutsche Welle alemana decía en junio, la petición de Francia apunta a diversificar las fuentes de abastecimiento para hacer frente al alza de precios derivada de la guerra de Ucrania. En fin, lo cierto es que en el Foro de la Paz en París se confirmó reunión privada entre la plataforma unitaria y el oficialismo. Esto lo tomo de EBTV. El Foro de París por la Paz confirmó que tiene una agenda, una reunión privada entre la plataforma unitaria y la delegación del régimen de Nicolás Maduro para este viernes 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Habrá que ver qué sale de allí. Por cierto, Tamara Sujú del Instituto Casla recordaba en su cuenta en Twitter, que Macron estaba estrechando la mano a una persona que probablemente tiene responsabilidad por las investigaciones que adelanta el fiscal Khan. Por cierto, el vicepresidente del PSUV ayer atacó al fiscal de la Corte Penal Internacional y dijo que ellos están a la vanguardia de los derechos humanos. Un dato antes de iniciar conversación con nuestro invitado, y es que esto ocurrió hoy. La Fiscalía de Estados Unidos acaba de presentar documentos que derrumban por completo la supuesta condición de diplomático de Alex Saab, y peor aún, muestra cómo el gobierno de Maduro y sus abogados presentaron documentos forjados ante la justicia estadounidense, y se trata de 2 gacetas oficiales, una original y otra forjada, donde incluyen la condición de diplomático de Alex Saab. Tema, por cierto, que forma parte de las discusiones en México. La situación de Alex Saab, o al menos la petición permanente de Nicolás Maduro ante el gobierno norteamericano, la liberación de Alex Saab. Nos acompaña alguien que conoce el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, y nos referimos al telón de fondo de la crisis, la situación económica. No sabemos si formará parte de los diálogos en México, pero la verdad es que preocupa y mucho, sobre todo lo que está ocurriendo en materia de inflación. Esto afecta directamente el bolsillo
de los venezolanos. Se trata del diputado Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, pero además él forma parte del equipo del Observatorio Venezolano de Finanzas y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar nuevamente contigo. Pues mucho interés de escuchar los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de este tema. Una de las razones, por cierto, que ha motivado a tantos venezolanos a huir de nuestro país, ya más de 7 millones de personas, pero lo cierto es que ustedes han documentado que el índice de precios al consumidor en el mes de octubre se ubicó en 14,5%, la inflación interanual sobre 173%. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que en este semestre, en el segundo semestre del año, hemos visto una aceleración de los precios expresados en bolívares. Y esto es sumamente preocupante, porque en el primer trimestre vimos cómo Venezuela salió de la hiperinflación definida como lo definen los economistas, es decir, inflación, variación de precios por encima del 50%, y la definición de salida de hiperinflación, que es cuando tienes 12 meses, transcurren 12 meses, sin variaciones de precios por encima del 50%. Digamos, hasta ese momento vimos cómo el Banco Central y la administración de Maduro hicieron un esfuerzo importante por mantener esta puerta de salida de la hiperinflación. Pero bueno, una vez que salieron en enero o febrero, enero según el Banco Central, febrero según el Observatorio Venezolano de Finanzas, ha habido un relajamiento que hemos visto sobre todo al segundo semestre. Y mes a mes ha venido subiendo la inflación mensual y la inflación interanual. Fíjate tú, nosotros cerrando el primer semestre del año, cuando yo hacía algunas estimaciones, pues había una posibilidad de que la inflación cerrara en 2 dígitos, por encima del 100%, interanual, lo cual era la senda en la cual venía Venezuela. Ahora, pues, la duda es si la inflación pasa el 200% o no para el cierre del año, con la aceleración que estamos viendo en los últimos 3 meses especialmente. Y bueno, yo creo que hay una gran preocupación, eso que hayan fraccionado el pago de los aguinaldos o de las utilidades desde el mes de octubre, refleja esa preocupación que existe desde el Banco Central. Entonces, bueno, yo creo que el problema está latente, la inflación es persistente, es alta, no es una hiperinflación, pero el daño es el mismo que se hace sobre el bolsillo del pueblo venezolano. Y bueno, evidentemente, yo creo que uno de los grandes ganadores con la invasión de Ucrania es Maduro. Los precios del petróleo promediaron $105 el barril durante el primer semestre del año y durante el segundo semestre del año ha estado alrededor de 90. Esa caída de $15 el barril, lo cual sigue siendo un precio muy alto, ya empieza a afectar la finanza venezolana. Típicamente en Venezuela se gasta como si el el gasto público y bueno, todo se adapta como si el precio, incluso pues el gasto privado, se adapta como si el precio del petróleo vaya a estar siempre en 105 y eso pues creo que es totalmente incorrecto. Pero en cualquier caso, eso genera unas grandes presiones sobre el tipo de cambio, sobre la inflación y se revientan pues todos los mecanismos de estabilización que estaban más o menos funcionando para estabilizar el tipo de cambio, el precio del dólar y en definitiva de los precios en Venezuela. Ahora, las razones de este incremento, diputado, para que la gente lo entienda, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿ya se han diluido los peligros de volver a un proceso hiperinflacionario en nuestro país o continúan latentes? Lo escuchamos. Bueno, volver a la hiperinflación siempre puede estar allí. Venezuela en el año 88, 89 estaba, bueno, los especialistas de época decían que Venezuela estaba a punto de una hiperinflación. Digamos que los patrones siempre están allí de una economía tan mal administrada, porque digamos, no hay otra explicación. O sea, Venezuela siempre puede caer nuevamente en una hiperinflación, lamentablemente. Y creo que eso es un primer punto que yo no puedo
no se puede descartar. Uno pensaría, pues, después de haber experimentado un proceso tan terrible durante 4 años que expulsó a millones de venezolanos del país, ya alguien hubiese aprendido, al menos los que llevan las finanzas públicas y el Banco Central, que esto era un proceso que hay que evitar a toda costa. Parece que la lección todavía no se aprende. Los rubros que más variaron fueron los rubros de servicios. Es decir, durante el mes de octubre hubo un tarifazo. Se ajustaron una gran cantidad de tarifas. Por ejemplo, el precio del gas doméstico aumentó 56%. El precio de la electricidad y el agua, 27%. La telefonía móvil aumentó 20%. El internet, la tarifa aumentó 11%. Entonces, esos bienes y servicios que no dependen del precio del dólar, pero seguramente las tarifas venían rezagadas. Bueno, pareciera que los órganos regulatorios decidieron aumentar de esa manera los precios y tuvimos ese tarifazo, pero que al final también afecta al bolsillo del venezolano y afecta la variación de precios y al final es el fracaso de toda la política antiinflacionaria, si es que hay alguna política antiinflacionaria. De hecho, en su cuenta en Twitter, Henkel García, de la firma Albus Data, él decía lo interesante en nuestro país que está ocurriendo con la variación de precios es lo que está ocurriendo con los servicios de educación y comunicaciones. Y él citaba unos datos que hablan de un incremento de más de 600% en el caso de la educación y más de 500% en el área de comunicaciones. No sé si esto tiene que ver con la información que ustedes han levantado en el Observatorio Venezolano de Finanzas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, hay que ver el periodo, ¿no? Digamos, seguramente está hablando de varios años, no creo que del último año, posiblemente el último año, no lo descarto, pero en cualquier caso, todo ha subido de esa manera. Cuando tú lo ves, digamos, los incrementos son brutales, ¿no? Y hay dos cosas. Una, que los precios en dólares han venido subiendo. Por ejemplo, si el salario era $1 hace 2 años y ahora el salario mínimo es $30, o el salario mínimo del sector privado es $100 o 120, bueno, eso es una inflación, digamos. Entonces, si el corte de pelo te costaba $1 o 0,50 centavos de dólar y ahora te cuesta $10, bueno, es una inflación del 1000%. O no sé cuánto es, pero es una inflación tremenda. Entonces, es lógico que eso sea así. Un profesor ganaba $2, tal vez en una escuela privada incluso, o $5 mensual, y ahora gana $100 o $100. Ese incremento se refleja en lo que tú estás refiriendo. El problema es global, ¿no? Cuando tienes una inflación, la definición de inflación, aumento generalizado de los precios, no solo de unos servicios, sino de todos los precios de la economía, y al final es el gran fracaso de la destrucción de la moneda. Bueno, de hecho, algunas firmas como Ecoanalítica, o al menos su directora, Eduardo Oliveros, aseguran que con una inflación por encima de 100% en bolívares y más de 44% en dólares, no hay forma de que haya crecimiento sostenible y recuperación del consumo. Yo le pediría un comentario porque esto va en la misma línea de lo que arrojó un informe de coyuntura de la Universidad Católica Andrés Bello. Lo escuchamos. Bueno, evidentemente, digamos, mira, para Alejandro, Venezuela tiene inflación del año 77. Entonces, si aplicamos eso, Venezuela nunca ha crecido desde el año 77. Y eso es verdad. Digamos, puede que crezca 1 año, 2 años, y luego se viene todo abajo, ¿no? Digamos, hay momentos donde mucha gente dice que en los años 90 se creció muchísimo, pero al año siguiente decrecía, o sea, no hubo un crecimiento sostenido, y eso es cierto. Creo que resolver el tema de la inflación es un tema fundamental en Venezuela para que haya crédito, por ejemplo, para que haya inversiones productivas, y es un tema que no nos hemos tomado en serio. O sea, Venezuela tuvo un periodo de que se creó el Banco Central en los años 40 hasta el año 77 sin inflación. Y a partir del año 77 son ya 45 años de inflación persistente y sostenida. Y eso es la quiebra de un país. A mí me preocupa que no haya, aunque este sea el primer tema de la agenda nacional, por mucho, y de hace muchos años, no lo tomamos en serio. Digamos, todavía yo no veo la suficiente importancia que se le dé el tema y la gravedad que tiene el tema de la inflación en cualquier país, pero especialmente para un país como Venezuela. Ahora, sin cambios estructurales es posible atacar este problema. Da la impresión que no,
porque las medidas coyunturales que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro ya están haciendo aguas. Me refiero a la reducción o eliminación prácticamente del crédito de nuestro país y prácticamente el estancamiento de los salarios en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que hay como varias cosas, ¿no? Hay como varios momentos tienes la hiperinflación y tienes la inflación. La hiperinflación es una cosa extrema, de lo cual cualquier manera de salir de allí va a significar una mejora para la vida de la gente. No es lo mismo estar en hiperinflación que en inflación. Y eso es lo que hemos visto en el último año. Por ejemplo, a comienzos de enero del año 2021, el salario era en el sector privado $50. Hoy el sector privado, el salario mínimo del sector privado, que no es un salario mínimo mandatorio, es de más de $100. Eso mejora la vida de la gente. Digamos, eso de que no se puede mejorar la vida de la gente con Maduro tampoco es tan así. O, por ejemplo, el salario mínimo era $1 en la hiperinflación y ahora es $20. Un salario mínimo. No es que, te digo, $20 no resuelve la vida a nadie. No, perdón, lo corrijo, diputado. El salario está por debajo de $15 otra vez. Los $15, claro, pero no $1. $15 al mes, pero no es $1. Digamos, yo estuve durante muchos años reportando $1. Me explico, o el salario del sector público, del sector privado es más de $100. En fin, digamos, no me voy a poner a discutir si $15 es mucho o no, es poquísimo, eso no tiene ninguna discusión. Pero lo que sí te insisto es que no es lo mismo estar en hiperinflación que en inflación. Ahora, en inflación todavía Venezuela tiene que hacer muchísimo. Una de las cosas que tenemos que ver es que todo el mundo está viendo inflación ahora, digamos. Chile, que ha sido pues tal vez uno de los mejores bancos centrales que ha tenido América Latina en los últimos 60 años, tiene inflación de 14%. Entonces, tiene un problema sumamente serio de inflación en todo el mundo. Ahora, el caso de Venezuela es que está pues, por encima del 100% y es un problema que hay que resolver. Ahora, ¿cómo se puede resolver este problema de la inflación en el corto plazo? Aumentando la producción petrolera. Es la única manera que tiene Venezuela. Y mejorando la posición fiscal de la misma. Y bueno, yo creo que eso un poco es la gran expectativa que pueda haber para los próximos años. Diputado Ángel Alvarado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender lo que está ocurriendo a la luz de las últimas cifras publicadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Nos hablan de una inflación de 14,5% para el mes de octubre. La interanual se ubicó en 173%, la acumulada en 142,6%. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Encantado, como siempre. Un placer. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales. Estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Un equipo integral, te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país,
no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino que también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista y profesor Daniel Cadenas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por invitarme de nuevo. Pues mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca del tema que nos ocupa. Lo he leído en redes sociales y yo le pedí un primer comentario acerca de este dato que publica el Observatorio Venezolano de Finanzas, que habla de una inflación, de un repunte en el índice de precios al consumidor en octubre de 14,5%. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Bueno, sí, María Alejandra. Estoy más de acuerdo con la cifra de OEF que con lo que publicó el banco, que el Banco Central como que estratégicamente esperó para publicar la inflación de 2 meses corridos para compensar la inflación de septiembre, que fue escandalosamente alta, con una inflación que ellos estiman sospechosamente más baja de varios órdenes de magnitud por debajo, ¿no? Y que, bueno, hay gente por allí que dice que es por razones metodológicas, por cómo toman el corte y tal, pero bueno, si es así está mal hecho, porque si el Banco Central tiene una fecha de corte para tomar las medidas de inflación de los 20 de cada mes, está dejando casi 1/3 de las observaciones del mes por fuera, lo cual obviamente está técnicamente incorrecto, porque eso no es la inflación del mes. Pero bueno, va en línea porque las mediciones económicas tienen algo, que es que cuando una observación se hace muy inconsistente con la percepción que todo el mundo tiene de esa medida económica, entonces hay que ver que hay algo sospechoso aquí. Pero en realidad esa medida pues es razonable, es de un orden de magnitud razonable, y pues obedece a lo que ya sabemos, que es la causa real de fondo de este descontrol de la inflación que estamos viendo, este rebrote inflacionario que estamos viendo estacional en los últimos meses, y que se debe a que en el fondo la causa de fondo es que la política económica, la política monetaria, la política antiinflacionaria pues está mal montada, mal diseñada, porque es una política monetaria que, digamos, técnicamente usa un ancla nominal, o pretende usar un ancla nominal o ancla de precios, una variable como ancla de precios, que ya no funciona en la economía. Es decir, el Banco Central sigue suponiendo que estamos en la Venezuela del año 2012, 2016, 2017, es decir, la Venezuela predolarización, por no hablar de una Venezuela mucho más antigua que ya no existe. Por 60 años el tipo de cambio o más, el tipo de cambio fue el ancla nominal preferida o el ancla de precios preferida en la economía, pero la realidad es que hoy no lo es, porque somos una economía virtualmente dolarizada, altamente dolarizada, y entonces el dólar, la dolarización, sustituyó como ancla nominal o como ancla de precios al tipo de cambio. Entonces, mal puede funcionar para controlar la inflación una política que tiene una variable, digamos, intermedia, como se llama en política monetaria, un ancla nominal o ancla de precios, que no funciona. Y por supuesto, los instrumentos de política, las herramientas que usa el Banco Central para controlar la inflación con esa ancla nominal que ya no sirve, también son equivocadas. Porque ¿cuáles son los instrumentos? Bueno, básicamente 2. Eliminar el crédito, restringirlo lo más posible, por un lado, y por otro lado, ofertar, inundar al mercado de dólares baratos para mantener artificialmente pegado el tipo de cambio y no permitir que fluctúe de acuerdo a la oferta y la demanda. Y si me permite, profesor, yo agregaría congelar los salarios durante un tiempo prolongado, ¿correcto?
Sí, eso es cierto, eso forma parte de eso, porque bueno, está todo este tema que va muy en línea también, digamos, con la explicación popular, ¿no? Por eso es que aprovecho la oportunidad para atajar eso allí, porque bueno, estos rebotes estacionales, hay muchos colegas que los atribuyen única y exclusivamente a que hay una emisión de lo que llaman por allí dinero inorgánico, pues, para pagar estos miserables bonos navideños o vacacionales, cuando sea, a los empleados de la administración pública, especialmente a los del sector educativo. Entonces, realmente eso no es así, porque eso es una operación normal que se efectúa en todos los países que tienen una administración pública, porque bueno, uno escucha a ciertos colegas y casi que uno pudiera suponer que lo que están sugiriendo es que eliminemos el gasto público para controlar la inflación. Eso es un absurdo. El gasto Pero público entre otras tiene cosas, que ser- profesor, perdón que lo interrumpa. Es decir, si no hay consumo, ¿cómo eliminas la inflación? Usted me corregirá si me equivoco. Es decir, en nuestro país prácticamente quien está en la administración pública le cuesta mucho adquirir los productos de primera necesidad. Y yo le pediría un comentario porque a eso se refieren, entiendo los economistas, con el equilibrio virtuoso, que haya una economía pujante, incluyendo la administración pública, que los ciudadanos puedan adquirir los productos y que haya competencia. ¿O no es así, profesor? No, pero por supuesto, claro que sí. Y bueno, bien bueno que tocaste ese punto, porque bueno, una de las varias causas, porque la inflación que estamos viendo en Venezuela ahorita, a diferencia de la hiperinflación, porque ya salimos de ella, que obviamente es un fenómeno de origen monetario, porque no hay ninguna duda, ninguna escuela de pensamiento económico va a decir lo contrario. Hasta la gente que es más reacia a las explicaciones monetarias, que es la escuela post-keynesiana, pues admiten que la hiperinflación es obviamente un fenómeno monetario, pero ya salimos de eso. Entonces ahora estamos con esta inflación muy alta y corremos el riesgo de quedar atrapados allí, y esta inflación muy alta es multicausal. Aquí hay causas múltiples. La primera es la que te dije, una política económica mal montada, mal diseñada, que no va a funcionar. La segunda es, y por detrás de ello hay un programa de ajuste también salvaje que incluye eso que tú estás diciendo, pues. O sea, no es necesario matar de hambre a los empleados públicos, ni, digamos, tener unos sueldos ridículos. Eso, mira, en ningún programa de ajuste y estabilización eso ha ocurrido, ¿ok? Y de hecho no ha funcionado. O sea, ¿cómo es posible que después de 4 años de aplicación del plan antiinflacionario que se cumplen en febrero del año que viene, 4 años, tú todavía tengas una inflación anualizada de 170 y pico %? O sea, eso es un fracaso monumental. Ya deberían admitir el fracaso de eso y buscar otro esquema de política económica diferente. Pero siguen insistiendo, como la locura de Einstein, en seguir haciendo lo mismo, pretendiendo obtener resultados diferentes. Ahora, profesor, en minutos vamos a hablar acerca de, bueno, una iniciativa que está en discusión, entiendo, en el marco del reinicio de las negociaciones en México, que tiene que ver con la aprobación de un fondo de ayuda humanitaria administrado por Naciones Unidas por el orden de los $3.000 millones para el año 2023. ¿Esto, en su opinión, tendría algún impacto, tomando en consideración lo que hemos hablado y las condiciones en las cuales está nuestra economía o no? Y además, tomando en cuenta que es el monto aproximado que se ha invertido para mantener el tipo de cambio en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, es correcto. Esos son de los incentivos. Lo hablamos la otra vez con el tema de los derechos especiales de giro, que más o menos era el mismo monto, ¿no? Y ese monto va a seguir creciendo porque, bueno, mira, no está a la vista de que vayan a decir o admitir, oye, mira, esto ya no funciona, vamos a buscar otra cosa porque esto ya no funciona, van a seguir quemando dinero, tirándolo al guaire. Entonces ese monto va a seguir creciendo. Hay el problema con esa ayuda humanitaria que muchos por allí ingenuamente claman para solventar problemas y para que el pueblo no siga sufriendo y tal y pascual. Es cómo se administra eso, quién lo va a ejecutar, ¿verdad? Y quién va a rendir cuentas y a supervisar la ejecución de esa ayuda humanitaria. La experiencia internacional repetida, y sobre eso pues hay investigaciones periodísticas detalladas, hasta papers académicos que lo demuestran,
en todos los sitios donde el administrador de la ayuda humanitaria es un gobierno, un régimen autoritario, ¿okay? Esa ayuda humanitaria ha terminado siendo objeto de corrupción. Y lo que ha venido, lo que llega, lo que gotea, lo que viene llegando, al final, bueno, alguito llega, ¿no? Pero en el camino, como esa ejecución del gasto es tan ineficiente de esa ayuda humanitaria, si la administra, está el caso, por ejemplo, que está documentado en Irak y en montones de países africanos que recibieron ayuda humanitaria de entes multilaterales. Eso, mira, fue un foco de corrupción, un altísimo porcentaje se quedó en los bolsillos de los gobernantes, no terminó beneficiándose la población. Entonces, ese es el problema. ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién va a administrar esos recursos? ¿Quién va a rendir cuenta de eso? ¿Quién los va a auditar? En un país donde sabemos que no hay separación de poderes. Y bueno, ese es el gran problema, la gran objeción que yo veo a eso, pues. ¿Y cree que tendría alguna incidencia en nuestra economía o no, en lo absoluto, profesor? Bueno, no lo pienso porque bueno, si ya el gasto público normal, ordinario, es objeto de todo esto, de todas estas ineficiencias en la ejecución, por llamarlas de alguna forma, que al final es corrupción, y por eso es que el gasto público no termina impulsando a la economía o aumentos en el gasto público en Venezuela tradicionalmente no terminan afectando positivamente a la economía, pues mucho menos va a tener impacto esto. O sea, digamos, es un monto que para las necesidades que tiene Venezuela, o sea, Venezuela necesita un programa integral, ¿verdad?, de ayuda que por lo menos está en unos 20 veces los cálculos que yo he visto de gente seria que se ha puesto a eso, es unos 20 veces esa cantidad que tú has mencionado. O sea, estamos hablando de montos de 60.000 millones de dólares al menos inicialmente para que eso sí pueda tener algún impacto positivo en los distintos temas en los cuales presentamos fallas, entre los cuales, pues, obviamente, el tema social, pero las otras múltiples áreas de la economía. ¿Okay? Entonces, eso es una gota de agua para apagar el infierno. Pues, o sea, no veo que sea de una magnitud apreciable. Y segundo, es muy probable que si lo administra quien suponemos que lo va a administrar, mucho de eso se cae en el camino y no termina llegándole a nadie. ¿Realmente es posible proyectar los índices de inflación para el cierre de este año, profesor, tomando en cuenta las diferencias ahora mismo tan importantes que hay entre las cifras del Banco Central de Venezuela y firmas independientes de nuestro país? Bueno, mira, el problema, estaba reflexionando yo esta mañana, viendo el tema que ya tú sabes del forjamiento de la Gaceta Oficial y todo esto, ¿no? Entonces, porque bueno... Sí, además, perdón que le interrumpa, frente a los tribunales en Estados Unidos, la verdad es que es una cosa que incluso cuesta creerla, pero bueno, está pasando con el caso de Alex Saab. Adelante, profesor. Sí, es increíble, bueno, que alguien se atreva a photoshopear una Gaceta Oficial y pretender que va a engañar a las autoridades americanas con un Photoshop, ¿no? Pero bueno, mira, eso existe y entonces uno dice, bueno, esos mismos personajes que hacen eso, que son capaces de forjar un documento oficial que es digamos, por antonomasia es el documento oficial en Venezuela, la Gaceta Oficial, donde sale todo lo que es legal en Venezuela, de origen legal, está publicado allí. Entonces, si se atrevieron a eso, a ver, esos mismos entonces son incapaces de alterar las estadísticas económicas. Entonces es un caso de esquizofrenia. Ellos son técnicamente buenos y correctos para decir la verdad en unas cosas, pero después se vuelven locos. Es como el caso de la increíble historia del doctor Jekyll y el señor Hyde. Pues, un tipo que para algunas cosas es técnicamente correcto y para otras cosas es un pillo. Entonces, mira, yo las estadísticas económicas en Venezuela, mi posición personal, que es digamos, a muchos no les parece, es políticamente incorrecta, ya nadie quiere hablar de eso, pero yo veo a la mayoría de colegas tragándose a valor facial sin ningún problema, cualquier número por allí, y creyendo en las estadísticas oficiales. Para mí, eso último que acaba de hacer el banco, de publicar una inflación, esperar 2 meses para publicar una inflación
con 2 meses corridos para poder compensar un mes de casi 30% con uno de 6 y pico por ciento, oye, mira, me parece de lo último y me indica a mí que ya las estadísticas, las pocas que se publican, ya ni siquiera podemos creer en ellas porque carecen de veracidad. Pues. O sea, no me atrevería a dar un número porque ya los números en Venezuela, como hemos hablado del tema del crecimiento, perdieron sentido. O sea, no sabemos, estamos a ciegas, no tenemos como, a menos que, bueno, uno hay un acto de fe y, bueno, suponga que, bueno, como te digo, estos tipos son capaces de alterar con Photoshop una gaceta oficial y presentárselo a un tribunal en los Estados Unidos, pero no son capaces de inflar el crecimiento económico, de maquillar la inflación. Entonces, bueno, cada quien que piense lo que quiera, pero yo no me atrevo, pues, porque ese número a mí no sé qué es. Es un acto de fe, como dice usted, profesor. Sí. Gracias lamentablemente, gracias por atendernos, acompañarnos. Daniel Cadenas, economista. Vamos a la pausa, regreso en un poco más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y lo dicho, en el marco de esta crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, está en discusión la aprobación de un fondo humanitario en el marco de las negociaciones en México. Es lo que ha trascendido. Han publicado agencias de noticias como Reuters. Esto tendría, digamos, un alcance de 3.000 millones de dólares, un monto, perdón, de 3.000 millones de dólares, y sería administrado por Naciones Unidas. Es la información que conocemos. Y para analizar el impacto que una iniciativa como esta tendría en las actuales circunstancias, saludamos a Susana Rafali, nos acompaña, le agradezco recibir nuestra comunicación. Ella es especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente, trabaja con Cáritas en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, María Alejandra? Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le preguntaba al profesor Cadenas hace algunos minutos, economista, el impacto que tendría un fondo de esta naturaleza, y él, entre otras cosas, decía, bueno, en principio hay que preguntarnos quién va a administrar estos fondos, si se aprueban, y quién va a controlar, digamos, el destino de este dinero. Y yo iniciaría conversación con nuestra invitada, evidentemente apelando a su experiencia en torno a este tema. La escuchamos. Sí, el análisis que yo puedo hacer es muy preliminar porque no tengo información sobre este asunto más allá de la que tienes tú, María Alejandra, o la que puedan tener el resto de oyentes. Entendemos y respetamos que eso son negociaciones
y decisiones que se están tomando en forma confidencial y que las iremos conociendo en sus detalles posteriormente. Yo no tengo mayor información, yo no puedo saber desde ahora cuáles son esos fondos, quién los va a administrar y con qué prioridades, ¿no? Yo puedo intuir que si se trata de prioridades y se trata de una decisión con fines humanitarios, me imagino que estarán orientados a salud, alimentación, posiblemente servicios básicos como electricidad y agua. Pero te digo, lo desconozco. Vamos a partir del supuesto de que es un fondo para estas prioridades, y lo que ha salido en las noticias preliminarmente es que el administrador de esto sería las Naciones Unidas. Yo pensaría que esto puede, si se orienta y se focaliza bien, ser de muchísimo beneficio para la población. Y eso lo digo en 3 sentidos. El primer sentido es porque verdaderamente hay algunas de estas necesidades para las que ya tocamos fondo y no damos para más, y el Estado no tiene con qué afrontar estas prioridades. O si lo tiene, ha tomado decisiones para priorizar otras cosas que le son más urgentes. Entonces, lo primero es que un fondo de esta naturaleza y orientado a estas necesidades humanitarias básicas ayudaría mucho a que finalmente unos fondos públicos sean priorizados para cosas que son de vida o muerte y que están produciendo un tremendo desgaste de la población. Cuando digo desgaste es porque hay gente que decide priorizar no morirse, sino irse del país. Entonces yo pensaría que esto, si se administra bien, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista técnico, para los objetivos que son, sería muy, muy beneficioso porque finalmente veríamos la cantidad, la escala de recursos públicos que se necesitan y sus orientaciones bien delimitadas. La segunda opinión que yo tengo, aparte de decir que intuyo que va a ser muy beneficioso, la segunda esperanza que yo tengo, y con suficientes razones para pensar que va a ser así, es que en algún momento esas decisiones tomadas a nivel estratégico van a aterrizarse a un nivel técnico en el que profesionales del país van a ser consultados para asesorar lo que se va a hacer, porque no necesariamente Naciones Unidas tiene todas las capacidades técnicas para asesorar e implementar esto. Cuando yo lo digo con evidencias en las manos, es porque, por ejemplo, cuando se estaban trabajando en el diseño que tendría la intervención del Programa Mundial de Alimentos en el país, nosotros fuimos consultados y tuvimos reuniones muy productivas y provechosas entre los cuadros técnicos de los servicios estatales y las organizaciones que tenemos experiencia en este tipo de programas alimentarios, para decidir cuál es el mejor formato que nosotros percibimos desde nuestro servicio, que deberían tener este tipo de cosas. Entonces, yo tengo la firme convicción, y ojalá no me equivoque, de que llegado el momento de definir el formato en el que esto se va a implementar, pues tendremos la posibilidad, bueno, yo no sé si yo estaré, pero que en nutrición hay mucha gente que pudiera dar muy buenos consejos. Tendremos la posibilidad de apoyar y asesorar a las organizaciones del Estado y a Naciones Unidas para esto. Y lo tercero con lo que quiero terminar es que verdaderamente no hay otra forma de hacer esto. Cuando uno habla de fondos públicos para sectores tan vitales y tan grandes como es alimentación, salud y servicios públicos, sería inocente creer que ese tamaño de fondos y lo que hay que hacer
lo puede hacer Naciones Unidas sola y las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales. Eso es una ilusión que no existe. Yo te pudiera decir que entre las organizaciones humanitarias no gubernamentales más grandes que tenemos, no alcanzamos a cubrir el 8 o el 10% de los niños que están en necesidad. Es decir, si esos fondos públicos no se ejecutan sobre la red oficial de servicios, la cobertura no sería de la escala que se necesita. Entonces, yo estoy convencida que esta es la forma de hacerlo, que esto se tiene que implementar a través de la red oficial, pero se está escogiendo que sea administrado por una tercera parte como son las agencias de Naciones Unidas. Las agencias de Naciones Unidas tienen cómo hacer esto de una manera auditable, transparente, tienen cómo rendir cuentas sobre este dinero, lo van a hacer, estoy convencida, y en el momento del diseño técnico de lo que hay que hacer, yo imagino que se apoyarán en las capacidades técnicas nacionales. Mi opinión personal es que a mí me da mucha tristeza esto. Me da mucha tristeza. Yo quisiera como venezolana que tuviéramos un Estado al que no hay que administrarle las cosas, al que hay que ponerle una tercera parte para que se administre. Yo pienso que podemos dar más y que el propio gobierno bolivariano ha demostrado para otras cosas que lo puede hacer bien. Entonces, pero para otras no, y el propio Ejecutivo lo denuncia. Por ejemplo, en el tema alimentario, las peores denuncias de corrupción han sido de Maduro. Entonces, a mí me da un poco de tristeza, como también le debe dar a ellos, que teniendo los objetivos, teniendo los programas, han tenido cuadros gubernamentales que han malversado. Entonces, se han visto en esta necesidad. Lo ideal es que esto no suceda. Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales no tenemos un papel sustituto, sino subsidiario de lo que debería ser el Estado, y esto es lamentable. Pero tengo que reconocer que en las situaciones en las que estamos, esto va a ser sumamente provechoso. Sí, pero ahorita te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos decía el invitado anterior, lamentablemente, que el monto resulta insuficiente para las dimensiones del problema. Sin embargo, desde el punto de vista humanitario seguramente tendrá una incidencia. Al regreso yo le pediría un comentario a nuestra invitada sobre este punto en específico. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por el impacto social de esta situación que nos ha llevado a una crisis humanitaria compleja. Y es un tema que, en teoría, se va a discutir en el marco de estas negociaciones en México, si se retoman, y esto se traduciría, supuestamente, en un fondo, en el marco de un acuerdo social, por un monto de $3.000 millones aproximadamente, administrado por Naciones Unidas. Nos acompaña Susana Rafael, quien conoce perfectamente de estos temas. Efectivamente, como decía nuestra invitada,
Yo coincido, da mucha tristeza, dolor, impotencia estar en esta situación, buscando fondos en cualquier lugar, un país que manejó más de 1.000.000 de millones, por Dios. Y además buscar un tercero para que los administre, porque no sabemos si se los pueden agarrar directamente, o pueden desaparecer o no llegarán a su destino. Pero yo le hago una inquietud a nuestra invitada, porque nos decía el economista, profesor Daniel Cadenas, que el monto, aunque es importante para, digamos, ser destinado a ayuda humanitaria, 3.000 millones de dólares, no es menor, pero resulta insuficiente tomando en consideración las dimensiones de la crisis en nuestro país. Y yo le pedía un comentario, porque entendemos que el origen de estos fondos son los recursos, parte de los recursos que administra el gobierno interino en el exterior. Creo que no hay mucho más, además el oro en Londres, de pronto Citgo, pero bueno, digamos, cuando se acaban estos recursos, ¿qué puede ocurrir con nuestro país? Y yo le pedí un comentario, un análisis sobre este tema. La escuchamos. Sí, esos cálculos de lo que se necesitaría en fondos públicos para todo el país, no sé quién, o sea, hace años no vemos un presupuesto de la nación. Por los primeros años se tenían memorias y cuentas de los ministerios y uno más o menos sabía, se aproximaba a lo que puede costar en términos de fondos públicos las necesidades, satisfacer las necesidades o garantizar la satisfacción de las necesidades básicas. Tampoco eso lo tenemos, entonces es muy difícil saber a ciencia cierta. Al menos hay algunos sectores productivos que tienen calculado, por ejemplo, yo estoy convencida que los gremios agrícolas tienen calculado cuánto cuesta restituir el sistema alimentario nacional y todo esto, ¿no? Entonces, yo no sabría decir a ciencia cierta si eso va a ser, cuán poco va a ser, pero definitivamente yo creo que va a ser poco y te doy les comparto las cifras que manejo sobre esto. En el 2018 se activó el mecanismo de respuesta coordinado por Naciones Unidas, por la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que se llama OCHA. OCHA organiza la respuesta humanitaria, ayuda a coordinar, ¿no?, la respuesta humanitaria, y produce anualmente un documento de planificación que se llama el Plan Humanitario de Respuesta para el año. El último Plan Humanitario de Respuesta es de 780 millones de dólares para dar atención al menos a 6 necesidades básicas en los sectores básicos de salud, agua y saneamiento, a seguridad alimentaria, nutrición, albergue, protección. Entonces, estos 780 millones están calculados para 10 estados priorizados del país. Entonces, mi primera aproximación es que solo para atender las necesidades humanitarias, es decir, el insumo que es necesario para salvar una vida, lo multiplicamos por 3 porque no somos 10 estados, somos 3 veces eso. Ya estaríamos hablando que si ese plan humanitario de respuesta fuera para todo el país, serían aproximadamente 2.400 millones de dólares, solo para lo humanitario. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hago énfasis? Es que solo para lo humanitario, que lo humanitario no arregla la funcionalidad ni rehabilita la funcionalidad del país. Cuando hablamos de un presupuesto humanitario, en este caso, si consideramos todo el país, deberían ser unos 2.400 dólares, es solo esa cantidad de dinero que se necesita casi para el socorro. Es el alimento, es el agua, es el blister de medicina, pero no es el dinero público que se necesitaría para rehabilitar toda la funcionalidad del país que se quebró y llevó a esas necesidades humanitarias. Entonces yo pienso que si hablamos de lo que esta nación necesita en términos de la funcionalidad de todos sus sistemas sanitarios, alimentarios, de servicios públicos, sería extraordinariamente insuficiente.
extraordinariamente insuficiente. Entonces yo creo que eso no lo voy a llamar pañito caliente porque no lo quiero subestimar. Yo creo que va a ser extraordinariamente beneficioso y provechoso y que es muy necesario, pero sí definitivamente no va a servir, no va a cubrir todas las necesidades y no va a cubrir las necesidades reales de reinstitucionalizar los servicios que se han destruido. Ojalá que cuando los usen, como tú dices, y se acaben, hayamos quedado allí con algo que quedó. Al menos, por ejemplo, en el tema eléctrico y de agua, ojalá que el gasto que se vaya a invertir quede en sistemas a los que se le han dado mantenimiento, a los que se le han restituido sus partes dañadas, y pues quedemos cuando eso se termine con unos servicios básicos muchísimo más optimizados. Y desde mi punto de vista, de mi área, que es de la nutrición, hay algo que va mucho más allá de lo estructural. Pues ojalá, si lo van a gastar en alimentos, ojalá que sean alimentos para los niños más chiquitos y que sea para alimentos con sentido nutricional. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se han gastado millones en cajas CLAP y se han gastado millones en las comidas escolares, y esas raciones sirven para llenar, sirven para que la gente no sienta hambre, pero desde el punto de vista de la nutrición no llegan a tener lo necesario, no llegan a tener. Entonces, ¿qué tenemos? A un montón de gente a la que les llega, el 80% a las que le llega una caja CLAP, que resuelven con eso una alimentación para 7 y 10 días, pero están todos anémicos porque no tienen fuente de hierro en esa ración, no tienen fuente de proteína de buena calidad. Entonces, ojalá que lo que se invierta de eso en términos de alimentación sea con un valor nutricional importante. Susana Rafali, gracias por atendernos, acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo, nos pasamos un poquito, pero valía la pena discutir al respecto. Gracias. Nosotros de nada. Gracias a ustedes. De todo el equipo, lo dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.